Cuando León XIV celebró su primera misa como sumo pontífice en el corazón de la Capilla Sixtina, ante el colegio cardenalicio y el mundo en oración, sus palabras tocaron la esencia de la fe católica: Cristo vivo y presente en la Eucaristía. En aquella homilía inaugural, el nuevo Papa no pronunció un discurso político ni estratégico, hizo un acto de adoración, un retorno al centro. Jesucristo, realmente presente en el pan y el vino consagrados. León XIV recordó que la misión de la Iglesia nace del altar. Es allí donde todo comienza, en la celebración del sacrificio eucarístico, donde el cielo toca la tierra y Dios se entrega por amor. No somos una institución entre otras, afirmó el Papa. Somos el arca de la salvación sostenida por el cuerpo del Señor, que se parte por nosotros en cada Santa Misa. Desde los primeros días de su pontificado quedó evidente: León XIV no desea una iglesia orientada hacia sí misma, sino centrada en Cristo, y ese Cristo se dona en la Eucaristía. La misa no es una representación simbólica, es la renovación real del sacrificio del Calvario, dijo el Papa, haciendo eco de las palabras de San Juan Pablo II y del Concilio de Trento. Invitó a los fieles a redescubrir el silencio, la adoración, el recogimiento ante el misterio. Pues, como advertía el Papa, quien pierde el sentido de la Eucaristía, pierde el sentido de la fe. Con voz firme y serena, León XIV pidió que los sacerdotes celebren con reverencia y que los fieles comulguen con pureza de corazón y amor ardiente. No hay reforma posible en la Iglesia que no pase por la Eucaristía, declaró el Santo Padre. El centro de la vida católica no es la reunión social, sino el altar. El nuevo Papa recordó también a los santos de la Eucaristía: San Tarcisio, Santa Clara, Santo Tomás de Aquino, San Pedro, Julián e Imard. Todos ellos encontraron en la hostia su fuerza, su alegría, su misión. En esa línea, León XIV pidió un nuevo impulso a las adoraciones eucarísticas en parroquias, monasterios y hogares. Dijo: adorar es amar en silencio, es dejar a Dios ser Dios. Y con dulzura recordó a los jóvenes que la felicidad no está en el ruido del mundo, sino en el silencio ante el sagrario, donde habla el amor que no pasa. La Iglesia, afirmó, no debe temer parecer antigua por adorar la Eucaristía. La verdadera novedad es Cristo, y Él se hace presente en cada Santa Misa. Como sucesor de Pedro, León XIV se reforzó: no podemos permitir que la misa sea banalizada, reducida a un espectáculo o mero ritual humano. La misa es sagrada. Señaló también los peligros del relativismo litúrgico y de la pérdida del sentido de lo sagrado. Donde se pierde el respeto por la Eucaristía, entra la confusión. En su homilía en la cripta de San Pedro, pocos días después, volvió al tema. La Eucaristía es el alimento de los mártires, de los misioneros, de los sencillos y de los grandes. Todos se inclinan ante el mismo misterio. La Iglesia crece de rodillas ante el sagrario, no en reuniones interminables, afirmó con claridad. Un mensaje para un mundo eclesial a menudo distraído. El Papa León XIV refuerza la necesidad de la comunión frecuente, pero también de la confesión frecuente. No podemos acercarnos indignamente al cuerpo de Cristo. Por eso habla de la misa como el sol de la vida cristiana. Sin ella todo se enfría. La caridad, la fe, la esperanza. Es la Eucaristía la que vuelve a encender los corazones. El Papa no pretende innovar en la doctrina, desea restaurar la centralidad de Cristo. Y eso se hace ante todo amando la Eucaristía con toda el alma. Incentivó también a los sacerdotes a rezar la misa como si fuera la primera, la última y la única. Un llamado a la piedad y al fervor. Dijo que una sola misa bien celebrada puede convertir más que 1000 palabras,
y que una sola comunión hecha con fe puede salvar un alma. Al final de su homilía inaugural, León XIV elevó la hostia consagrada ante los cardenales en silencio, y en ese gesto estaba toda la síntesis de su pontificado. Un papa que comienza con la mirada puesta en el Santísimo Sacramento es una señal profética, una invitación al pueblo de Dios a volver a lo esencial, porque donde está la Eucaristía está la vida, donde está el cuerpo del Señor está la salvación, y donde hay un corazón adorador, allí Dios realiza maravillas. Al retomar las palabras del Evangelio, León XIV recuerda que Jesús no solo enseñó, sino que tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo distribuyó. La Iglesia, según él, solo es fiel cuando hace lo mismo. La Eucaristía, enseñó el Papa, no es un premio para los perfectos, sino un remedio para los débiles, siempre que se acerquen con arrepentimiento y reverencia. ¿Quieren renovar la Iglesia?, preguntó el Papa en una de sus catequesis. Empiecen por el altar, transformen los corazones ante el Santísimo Sacramento. Para León XIV, el declive espiritual de comunidades enteras comienza cuando se pierde el fervor eucarístico. La misa se vuelve costumbre y la comunión un gesto automático. Por eso el Papa convoca a un nuevo tiempo de educación litúrgica y doctrinal, especialmente en las parroquias y movimientos eclesiales. Dijo con claridad: la ignorancia eucarística es una tragedia. Muchos ya no saben qué es la misa. Necesitamos evangelizar sobre el altar. En su audiencia con jóvenes seminaristas, los exhortó a ser hombres de la Eucaristía. Antes de predicar, aprendan a adorar. Antes de enseñar, aprendan a arrodillarse. El Papa alertó también sobre un activismo sin raíz espiritual. No sirve de nada llenar la agenda de actividades si olvidamos la presencia real de Cristo en el sagrario. León XIV desea que cada católico redescubra el domingo como el día del Señor, centrado en la Santa Misa. No es solo un día de descanso, sino de adoración. En diálogo con religiosos y religiosas, el Papa pidió que sus monasterios sean faros de adoración e intercesión. Dijo: la Iglesia necesita centinelas ante el Santísimo. Recordó las palabras de Santa Teresa de Calcuta: sin la Eucaristía, yo no podría vivir ni un solo día. Para el Papa, esa es el alma de la misión, Cristo presente. El Papa se dirigió también a las familias católicas: hagan de la misa el corazón de su domingo, sean familias eucarísticas, enseñen a sus hijos a amar a Jesús escondido. Y con un llamado fuerte exclamó: padres, lleven a sus hijos a la misa con el mismo celo con que los llevan a la escuela o al médico. El alma también necesita ser alimentada. El Papa habla de una renovación eucarística, no mediante novedades, sino mediante profundidad. Volver a lo esencial con piedad y verdad. En una de sus homilías, León XIV contó que en su juventud se conmovió profundamente al ver a un sacerdote elevar la hostia con lágrimas en los ojos. Allí entendí: Dios está aquí. Y completó: cuando un sacerdote celebra con fe, los fieles creen. Cuando celebra con frialdad, la fe muere. Una advertencia para toda la Iglesia. Por ello, en su magisterio inicial insiste: formación litúrgica sólida, homilías centradas en Cristo y espacios de silencio y adoración en todas las comunidades. El Papa propone que cada diócesis tenga al menos un lugar de adoración perpetua. Allí, la gracia fluye sin cesar, incluso cuando el mundo duerme. Invitó también a los obispos a escribir cartas pastorales sobre la centralidad de la misa. Dijo: un rebaño sin Eucaristía es un rebaño disperso. La Eucaristía, según León XIV, debe desbordar en caridad. Quien comulga, ama; quien adora, sirve; quien contempla, se entrega. Pero alerta: la caridad sin adoración se vacía, se vuelve filantropía.
El amor cristiano nace del altar y regresa a él. En sus palabras, el Papa siempre vuelve a un punto. La misa es la renovación del Calvario. No es invención humana, sino mandato del Señor. Haced esto en memoria mía. Ve en la Eucaristía la clave para curar las divisiones internas de la Iglesia. Si nos arrodilláramos todos ante el mismo cuerpo, discutiríamos menos y amaríamos más. Con sabiduría, León XIV afirmó: la comunión que falta entre nosotros muchas veces es reflejo de la comunión que falta con Cristo. Y concluyó: una iglesia que ama la Eucaristía será siempre joven, viva, fecunda. Porque allí está su esposo, que la ama hasta el fin. En su magisterio, León XIV insiste en que la Eucaristía es el gran sacramento de la unidad. Donde está el cuerpo de Cristo, allí debe estar el cuerpo de la Iglesia. Para él, la fragmentación entre los católicos, por ideologías, estilos o preferencias, encuentra cura en el altar. Es en el pan partido donde aprendemos a ser un solo cuerpo. El Papa recuerda la oración de Jesús: que todos sean uno. Y comenta: la Eucaristía es la respuesta a ese clamor, pero solo cuando comulgamos con fe y conversión. León XIV critica la comunión superficial, realizada sin arrepentimiento. Unirse a Cristo exige morir al pecado. No hay unidad sin cruz. Menciona frecuentemente a los mártires de la Eucaristía, como San Tarcisio, muerto por proteger al Santísimo. Ellos nos recuerdan el valor infinito de la hostia. El Papa recuerda que en tiempos de persecución, muchos arriesgaban la vida para participar en la misa. Hoy, en tiempos de comodidad, hay quien la abandona por cualquier distracción. En un discurso conmovedor, citó a los cristianos de África, Asia y Oriente Medio que aún hoy celebran la Eucaristía en secreto, bajo riesgo de prisión o muerte. Si ellos dan la vida para comulgar, ¿cómo podemos nosotros, en Occidente, comulgar sin siquiera preparar el corazón?, preguntó. El Papa León XIV enseña que la santidad nace de la Eucaristía. Todos los santos de la Iglesia bebieron de esta fuente, fue el secreto de sus vidas. Cita a Santa Teresita, que decía: Jesús no desciende a la tierra, sino para encontrar otras moradas donde pueda reposar. Y esas moradas son las almas eucarísticas. Según el Papa, un alma que comulga con frecuencia y con amor sincero transforma el mundo a su alrededor. Allí donde hay un alma adoradora, hay luz. Afirma que los verdaderos misioneros se forjan ante el altar. Es en la misa donde reciben el fuego del amor de Cristo. El Papa citó a San Pedro, Julián Eymar: si conociéramos el valor de la misa, moriríamos de amor. Y añadió: la Iglesia necesita redescubrir ese valor. En una catequesis, León XIV hizo un llamamiento: que todos los católicos procuren vivir la misa como los santos la vivieron, con fe, reverencia, deseo y temor de Dios. Dijo que la Eucaristía forma verdaderos apóstoles, hombres y mujeres sencillos, pero incendiados por el amor del corazón eucarístico de Jesús. León XIV habló también de la conexión entre Eucaristía y misión. La misa no nos encierra en el templo, sino que nos envía al mundo con la fuerza del cielo. Mencionó a Santa Clara de Asís, que ahuyentó a un ejército invasor mostrando solamente el Santísimo Sacramento. Tal es el poder de la presencia real de Cristo. El Papa quiere reavivar la fe en la transubstanciación. Dijo: no es símbolo, es real. El pan ya no es pan, es Jesús. Quien no cree esto necesita ser reevangelizado. León XIV reconoce que muchos católicos han perdido ese sentido. Por ello, pide más predicación sobre la Eucaristía, más retiros, más horas santas. Insiste en que la música, el arte y la arquitectura de las iglesias deben conducir a la adoración y no a la distracción. Todo en la liturgia debe señalar al misterio. En su visión,
La Eucaristía es también fuente de curación. Cura las heridas del alma, las divisiones, el desaliento espiritual. Jesús nos toca cuando lo recibimos con fe. El Papa invitó a los fieles a frecuentar la adoración con mayor asiduidad. Allí, el corazón se desarma, las máscaras caen y la gracia actúa. Habló también de la Eucaristía como reparación. Jesús está ofendido por tantos pecados, quien comulga con amor lo consuela. Al final de uno de sus discursos, el Papa León XIV se arrodilló ante el Santísimo expuesto y guardó silencio durante largos minutos. Fue su catequesis más poderosa. Concluyó: si queremos ser santos, si queremos renovar la Iglesia, si queremos cambiar el mundo, entonces volvamos a la Eucaristía. Allí está todo. Al término de su primera serie de homilías y discursos, el Papa León XIV lanzó un llamado profético. La Iglesia necesita florecer nuevamente alrededor del altar. Para él, no se trata de un plan estratégico, sino de un retorno a las fuentes de la fe, un nuevo Pentecostés eucarístico que reavive el fervor perdido en muchos corazones. El Santo Padre cree que este siglo puede ser el siglo de la Eucaristía, si los fieles vuelven a amar lo más sagrado de la Iglesia. Afirma que, donde haya una comunidad que ame la misa, allí habrá vocaciones, milagros, conversiones, santidad. León XIV propuso que cada parroquia tenga al menos una hora de adoración pública semanal como punto de partida para esta renovación. A los obispos pidió que promuevan congresos eucarísticos diocesanos, retiros sobre la Santa Misa y formaciones permanentes sobre la liturgia y el sacramento del altar. Pero el llamamiento más hermoso fue dirigido a las familias. ¿Quieren ver a sus hijos firmes en la fe? Enséñenles a amar la Eucaristía desde pequeños. El Papa narró que en su infancia aprendió a adorar a Jesús sacramentado al ver a su madre arrodillada en silencio ante el sagrario. No hacen falta grandes discursos, basta el ejemplo silencioso, una vela encendida, un corazón en adoración. Eso forma santos, dijo con emoción. León XIV habló también directamente a los jóvenes. Buscan sentido, fuerza, dirección. Todo está allí, en el ciborio. Jesús los espera. En sus catequesis, el Papa no se cansa de repetir: la juventud católica necesita volver a arrodillarse, arrodíllense, y el mundo se levantará. Reconoce que muchos jóvenes han crecido en un ambiente secularizado donde la misa se ve como algo pasado de moda, pero afirma: Cristo nunca pasa de moda. El Papa cree que los jóvenes serán los protagonistas de este nuevo despertar eucarístico. Por eso, propuso misas mensuales votivas al Santísimo, organizadas por los jóvenes para los jóvenes. Incentivó también el uso de las redes sociales para difundir contenidos sólidos sobre la Eucaristía, testimonios de conversión y videos de adoración. Lanzó una advertencia: el mundo grita, pero Jesús susurra. Quien quiera oír la voz del Señor necesita silenciarse y adorar. A los religiosos y religiosas el Papa reafirmó: sus conventos deben ser jardines eucarísticos. La belleza de sus vocaciones florece ante el altar. A los sacerdotes pidió celo y amor. La misa no puede celebrarse con prisa. Es el mayor don que Dios confió a sus manos. Dijo también: el pueblo de Dios sabe cuándo la misa se celebra con fe. Una misa fervorosa reaviva parroquias enteras. El Papa León XIV propuso una jornada mundial de adoración, donde diócesis de todos los continentes se unirían espiritualmente en adoración simultánea al Santísimo. La idea fue acogida con entusiasmo por millones de fieles. Será un gran grito silencioso de todo el mundo. «Señor, quédate con nosotros», exclamó el Papa. En su última audiencia general antes de la solemnidad de Corpus Christi, León XIV dijo:
La iglesia del futuro será una iglesia de adoradores, o no será, y declaró: cuando el mundo esté cansado de ruido, violencia y superficialidad, será la luz del sagrario la que lo atraiga de nuevo. Para él, el secreto de la nueva evangelización no está en estrategias humanas, sino en el corazón eucarístico de la Iglesia, donde Cristo transforma el mundo en silencio. La Eucaristía, concluyó el Papa, es el tesoro más precioso de la Iglesia, y el mundo solo se salvará si volvemos a adorarla con todo nuestro ser. Ante el altar, León XIV resumió su visión: todo comienza aquí, todo vuelve aquí, porque en este pequeño pan está aquel que hizo el cielo y la tierra, y Él nos ama.